Hola, hola, mi gente guapa y enamorada. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla y con una sonrisa enorme en la cara, porque el vídeo que les traigo hoy es para eso mismo, para sacarles una buena carcajada y endulzarles el día. Bienvenidos a nuestro canal, su rinconcito favorito para chismear sobre las parejas más queridas, los momentos más divertidos y, por supuesto, todo lo que pasa detrás de las cámaras de sus series y novelas favoritas. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo mágico y a veces caótico del detrás de cámaras de Senkalkam, esa serie que nos robó el corazón y nos hizo suspirar con la química innegable de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero no vamos a hablar de escenas románticas, bueno, quizás un poquito, sino de esos momentos épicos, esos ataques de risa contagiosos que nos demuestran que además de ser actores talentosísimos, Kerem y Hande son dos personas súper divertidas y espontáneas. Prepárense para verlos en situaciones inesperadas, tropezando con sus propios pies, olvidando sus líneas y desatando un torrente de risas que los hará rodar por el suelo, literalmente en algunos casos. Vamos a desentrañar esos instantes únicos que nos revelan la complicidad y el cariño que se tenían, tanto dentro como fuera de la pantalla. Así que si son tan fans de Kerem y Hande como nosotros, y si les encanta reírse a mandíbula batiente, este es el vídeo que estaban esperando. No se lo pueden perder. Pero antes de que empecemos con este festín de carcajadas, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido todas las semanas para que siempre tengan algo nuevo y emocionante que ver. Y por supuesto, déjenos un like si les gusta el vídeo y un comentario contándonos cuál es su momento favorito de Kerem y Hande. Nos encanta leer sus opiniones. Ahora sí, agarren sus palomitas y prepárense para reír a carcajadas. Empecemos. Vamos a empezar hablando de la escena del balcón, esa donde Hera y Serkan tienen su primer beso accidental bajo la lluvia. ¡Ay, Dios mío, qué momento! Pero lo que no vieron fue lo que pasó antes, durante y después de esa escena. Resulta que la lluvia artificial no era tan artificial como parecía. Estaba helada. Y Kerem, siempre con su sentido del humor, no dejaba de quejarse del frío, haciendo gestos exagerados y temblando como una hoja. Hande, por su parte, trataba de mantener la compostura, pero cada vez que veía la cara de sufrimiento de Kerem, no podía evitar soltar una carcajada. Y ahí empezaba el caos. Una vez que uno de los dos empezaba a reír, era imposible detenerlos. Se contagiaban mutuamente y la escena se retrasaba una y otra vez. El director, ya desesperado, les decía: chicos, concéntrense. Es un momento romántico. Pero era inútil. Kerem hacía una mueca graciosa, Hande se reía a carcajadas, y todo volvía a empezar. Al final, lograron grabar la escena, pero no sin antes pasar por un sinfín de ataques de risa y pausas para secarse las lágrimas de risa, claro. ¿Y qué me dicen de la famosa escena de la cerámica, donde Eda le enseña a Serkan a moldear el barro? Otra escena icónica. Pero una vez más, el detrás de cámaras fue mucho más divertido que la escena en sí. Resulta que Kerem no tenía ni idea de cómo trabajar con arcilla. Intentaba hacer un jarrón, pero solo le salían formas extrañas y deformes. Hande, que si tenía un poco más de experiencia, trataba de guiarlo, pero Kerem era un desastre total. Se manchaba la cara, el pelo, la ropa. Todo. Y por supuesto, no podía evitar reírse de sí mismo. Hande, viéndolo tan torpe y divertido, no podía contener la risa. Empezó a burlarse de él de forma cariñosa, imitándolo y haciendo comentarios sarcásticos. Y ahí empezó otra ronda de risas interminables. Terminaron cubiertos de arcilla de pies a cabeza, pero se lo pasaron en grande. Definitivamente una escena para el recuerdo. Pero no todo eran escenas románticas. También tenían momentos de mucha acción, como la escena de la persecución en la moto. ¡Uf, qué adrenalina! Pero, ¿se imaginan a Kerem conduciendo la moto con Hande agarrada a su espalda, mientras ambos se ríen a carcajadas? Pues sí, eso pasó. Resulta que la moto no era tan fácil de manejar como parecía, y Kerem tuvo algunos problemillas para mantener el equilibrio. En una de las tomas casi se caen, lo que provocó un ataque de risa histérico en ambos. Hande no podía parar de gritar y reír al mismo tiempo, mientras Kerem trataba de controlar la moto y contener la risa. Imagínense la escena. El director gritando: cuidado. No se caigan. Y ellos riéndose a carcajadas en medio de la persecución. Un desastre total, pero súper divertido. ¿Y qué tal cuando tenían que grabar escenas serias, llenas de drama y tensión? Ahí es donde la cosa se ponía aún más interesante. Resulta que Kerem y Hande tenían una forma muy peculiar de romper la tensión antes de grabar esas escenas, se hacían cosquillas. Sí, así como lo oyen. Se escondían detrás del decorado, se hacían cosquillas y se reían a carcajadas hasta que les dolía el estómago.
Luego salían a escena con una cara de seriedad absoluta, listos para interpretar un drama desgarrador. Era increíble cómo podían cambiar de chip tan rápido. Pero claro, a veces la risa les ganaba, y terminaban arruinando la toma. El director, ya con los pelos de punta, les rogaba que se concentraran, pero era inútil. Una vez que la chispa de la risa se encendía, era imposible apagarla. Recuerdo también un momento en el que estaban grabando una escena en la playa. Era un día soleado, el mar estaba precioso, y todo parecía perfecto. Pero de repente una ola gigante los empapó de pies a cabeza. Imagínense la situación. Estaban vestidos con ropa elegante, listos para grabar una escena romántica, y de repente, ¡zas!, una ola los cubre por completo. La reacción de ambos fue épica. Primero se quedaron en shock, sin poder creer lo que había pasado. Luego empezaron a reírse a carcajadas, como si fuera lo más divertido del mundo. Se abrazaron, se secaron mutuamente y siguieron riendo sin parar. Parecían dos niños jugando en la playa. Esa escena, por supuesto, tuvo que repetirse, pero la risa y la buena onda se mantuvieron durante todo el día. Pero no todo era risa y diversión. También había momentos de cansancio, de estrés, de frustración. Grabar una serie es un trabajo duro que exige muchas horas de dedicación y esfuerzo. Y Kerem y Hande, como cualquier otro actor, también tenían sus días malos. Pero lo que los diferenciaba era su capacidad para apoyarse mutuamente, para animarse el uno al otro y para encontrar el lado positivo de las cosas. Cuando uno de los dos se sentía desanimado, el otro lo abrazaba, le decía unas palabras de aliento y lo hacía reír. Se convertían en el apoyo y el refugio del otro, tanto dentro como fuera del set de grabación. Y esa conexión, esa complicidad, se transmitía a la pantalla, haciendo que su química fuera aún más especial y creíble. Una vez, durante una entrevista, le preguntaron a Kerem cuál era su recuerdo favorito del rodaje de Senkalkam. Y él respondió: todos los momentos que compartí con Hande. Cada risa, cada abrazo, cada mirada. Ella hizo que mi trabajo fuera mucho más fácil y divertido. Siempre estaré agradecido por haberla conocido y por haber trabajado con ella. Y Hande, por su parte, dijo: Kerem es una persona increíble. Es divertido, inteligente, talentoso y muy generoso. Siempre me hizo sentir cómoda y segura. Lo quiero mucho. Esas palabras, sinceras y llenas de cariño, demuestran la hermosa relación que construyeron durante el rodaje de la serie. Una relación que trascendió la pantalla y se convirtió en una amistad verdadera y duradera. Y eso es lo que hace que sus ataques de risa sean aún más especiales y conmovedores. Porque detrás de cada carcajada hay una historia de amor, de amistad, de complicidad y de respeto mutuo. Y hablando de recuerdos, ¿se acuerdan de cuando Kerem intentó cocinarle a Hande en el set? ¡Qué desastre! Resulta que Kerem se creía un chef experto, pero en realidad no sabía ni freír un huevo. Quiso sorprender a Hande preparándole una pasta, pero terminó quemando la salsa, quemando la pasta y llenando todo el set de humo. Hande, al ver el desastre que había provocado Kerem, no pudo evitar reírse a carcajadas. Intentó ayudarlo, pero era demasiado tarde. La pasta estaba incomible, la cocina era un caos, y Kerem estaba cubierto de salsa quemada. Terminaron pidiendo comida a domicilio y riéndose de la situación. Pero lo importante es que Kerem lo intentó, y Hande valoró el gesto. Y también recuerdo cuando estaban grabando una escena en un yate. Todo iba de maravilla, hasta que Hande se mareó. Resulta que Hande es propensa a marearse en el mar, y el movimiento del yate la estaba matando. Empezó a ponerse pálida, a sudar frío y a sentir náuseas. Kerem, al verla tan mal, se preocupó mucho. La abrazó, la consoló y la llevó a un lugar más fresco. Le dio agua, le hizo respirar hondo y se quedó a su lado hasta que se sintió mejor. Hande, agradecida por su apoyo, lo abrazó con fuerza y le dijo: gracias por cuidarme. Eres el mejor. Esos pequeños gestos, esos momentos de cariño y preocupación, son los que hacen que la relación de Kerem y Hande sea tan especial y admirada. Son dos personas que se quieren, se respetan y se apoyan mutuamente. Y eso se nota en cada uno de sus ataques de risa, en cada una de sus miradas y en cada uno de sus gestos. Hemos visto tantos momentos divertidos, ¿verdad? Y podríamos seguir contando anécdotas y mostrando vídeos durante horas, pero creo que ya se han hecho una idea de lo increíble que era el ambiente en el set de Senkalkam. Kerem y Hande lograron crear una atmósfera de alegría, de complicidad y de buena onda que se transmitía a todo el equipo. Y eso se reflejó en la serie, que se convirtió en un éxito mundial gracias a su talento, a su química y a su capacidad para hacernos reír y soñar. Bueno, mi gente guapa, hasta aquí llegamos con este recorrido lleno de risas y buenos recuerdos. Espero que hayan disfrutado tanto como yo recordando estos momentos épicos de Kerem y Hande.
Hemos visto cómo, más allá de ser actores talentosos, son dos personas súper divertidas, espontáneas y con una conexión increíble. Hemos reído con sus tropiezos, sus olvidos de líneas, sus ataques de cosquillas y sus situaciones inesperadas. Hemos visto cómo se apoyan mutuamente, cómo se animan el uno al otro y cómo encuentran el lado positivo de las cosas. Y hemos comprendido por qué su química en la pantalla era tan especial y creíble. En resumen, Kerem y Ande nos regalaron momentos inolvidables, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y aunque ya no estén juntos como pareja Sniff, siempre los recordaremos con cariño y admiración. Ahora, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y por supuesto quiero saber su opinión. ¿Cuál fue su momento favorito de Kerem y Ande? ¿Cuál de sus ataques de risa les hizo reír más? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, quiero animarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Ahí compartimos contenido exclusivo, noticias, fotos y vídeos de sus parejas favoritas. No se lo pueden perder. Así que ya saben, denle like al vídeo, compártanlo con sus amigos, suscríbanse al canal, déjenme sus comentarios y síganos en nuestras redes sociales. Los espero en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y que tengan un día lleno de alegría y amor. Adiós.